Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Uno de los temas que más me gusta es el tema de exorcismos. Ahora, quiero ser muy claro con eso. No es un tema que me genere morbo, no es un tema que me guste en el sentido como de algo medio extraño. No, el tema de exorcismos es un tema que me gusta en lo personal, porque hay personas dentro de diferentes ramos de la ciencia, dígase medicina, psiquiatría, medicina forense, que han tenido encuentros con personas que tienen este problema de la posesión. Que tienes que saber que existen las personas que están dentro de estos ramos, que son personas creyentes y susceptibles a caer como que en cierto tipo de creencias fácilmente. Pero hay personas cuyo perfil son personas escépticas, son personas que no creen en eso. O son personas que son tan profesionales en lo que hacen que dividen perfectamente sus creencias personales religiosas de lo que están haciendo en su trabajo. Y hacen una división que a veces es antagonista. Y para sobrevivir de ese choque, de esa como contraste tan fuerte entre creer y no creer, lo que hacen simple y sencillamente es saber dividir las cosas y no andarse preguntando dónde va una y dónde entra la otra. Así son y se acabó. Te lo digo porque esto es por experiencia personal. Lo he hablado con un montón de personas que han tenido vivencias extrañas y que están en estos ramos, y la forma de explicarse este contraste que por ciencia no lo van a poder explicar, dicen, no le voy a dar tantas vueltas, pasó y fin. Y fin, no le voy a dar tantas vueltas, es algo que no puedo explicar con la ciencia, sin embargo, viví. Te digo todo esto porque me acabo de topar un video que es una locura. ¿Te acuerdas de Refugio Zavala? Este creador de contenido, cineasta, autor de varios libros, que tiene un canal justamente en YouTube, que te lo recomiendo si te gusta todo este tema de exorcismos, posesiones, sacerdotes exorcistas. Tiene muchas entrevistas ahí. Y hay un video en el cual habla de estuve en un exorcismo con el padre Fortea. Te voy a poner un contexto muy rápido. El padre Fortea es un sacerdote que estudió a su vez o en su momento con el padre Gabriel Amort y fue un gran sacerdote exorcista en España. Te digo que fue porque el día de hoy, hasta donde yo sé, sigue vivo. Sin embargo, no sé si se sigue dedicando al tema del exorcismo o ya lo cambiaron a otro ministerio. El padre Fortea tenía en un momento un auge muy grande en España porque él estaba escribiendo libros, dando conferencias, aparte de su ministerio. Todo esto para dar difusión a este tipo de menesteres, este tipo de conocimientos de situaciones y de fenómenos. También daba clases acerca de teología, de demonología y expresaba lo que él fue conociendo en su experiencia. Y a pesar de que era un exorcista, era una persona con los pies en la tierra y hablaba que la gran mayoría de los casos que él ha vivido no han sido casos de posesiones reales. Sí ha habido una buena cantidad, porque a él le caían una cantidad de casos tremenda, pero era un porcentaje bajísimo el que terminaba siendo un tipo de posesión real. Bueno, estamos hablando de ese tiempo, cuando un médico forense, que en esta época tiene un muy buen renombre, se dedica de lleno a todo el tema de medicina forense, y él dice abiertamente, no, en medicina forense te habitúas a ver un montón de cosas que el ser humano promedio jamás en la vida va a ver, cosas que parecen posesiones. Por eso el tema de la posesión, él no lo tenía como algo ni relevante ni real. Muy probablemente es algún tipo de trastorno que la otra persona que lo está atendiendo, como no tiene mis conocimientos, definitivamente no lo sabe diagnosticar. Pero si un día me topo con eso, definitivamente voy a ver qué está detrás de la posesión. Y dicen que el que pide las cosas a veces se le conceden, porque resulta que este médico forense se entera que hay un tipo de presentación, algún tipo de plática que va a dar el padre Fortea y tiene oportunidad de ir para allá. Ahora hay otro punto extra. Una de las personas cercanas o allegadas al padre Fortea está ahí en la presentación y resulta que es un amigo mutuo de este médico forense. Así es que cuando se ven en la presentación, este joven, esta persona cercana al padre Fortea, le dice al médico forense, oye, ¿no quieres conocerlo? Y al médico forense le brillan los ojos, porque ahí yo resoné mucho con él. Él también curioso y preguntón, dice, como científico, claro que quiero ver de cerca ese fenómeno. Me interesa ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué hay detrás de la posesión? Te vuelvo a decir cuál es su postura. Quiero ver realmente qué tipo de trastorno es el que está ahí que no están logrando identificar. Quiero ver los fenómenos que ocurren y descubrir el truco detrás del velo, detrás del mago. Entonces le dice a su amigo, por favor, preséntamelo. Y cuando el padre Fortea lo conoce, reconoce en ese momento de la plática acerca de lo que él se dedica de la medicina forense, y le dice, ¿no te interesaría venir a ver un exorcismo de cerca? Y el médico forense le dice, por favor, encantado. Dice, bueno, el día que tenga uno
que realmente sea una posesión, te voy a hablar. Y si estás aquí, lo podemos ver. Y pasó un tiempo considerable. Y un día recibe un mensaje a su celular. Yo sé que probablemente me vas a decir que no. Sé que este es el peor momento en el que te lo puedo decir y que muy probablemente ni siquiera estás en la ciudad. Pero en este momento estoy a punto de iniciar un exorcismo y esta es una posesión real. ¿Quieres venir a verlo con tus propios ojos? El mensaje lo recibió el médico forense. El teléfono del que venía era el padre Fortea. Se queda fascinado, pero su cabeza le da vueltas. ¿Qué posibilidad hay que haya recibido este mensaje justo cuando estoy en la ciudad del padre Fortea? Después de haber venido de varias ciudades, esto es extraño. Así es que él se quiere ir allá donde está el padre Fortea, pero le dice, padre, le voy a ser honesto, no tengo manera de llegar. Estoy en la ciudad, sí pudiera ir, pero no tengo mi vehículo. Y el padre, de manera directa, le dice, pues renta un carro. Y entonces el médico forense, extrañado por la respuesta, dice, por primera vez en la vida, renté un carro y me fui donde estaba el padre Fortea. Esto fue antes del GPS, no tenía manera de ubicarse. Dice, y de forma muy extraña que también me llamó mucho la atención, afuera del recinto donde me dijo que fuera, estaba ahí el padre Fortea, nos estaba esperando. Iba yo, mi esposa, y creo que una periodista, habla de una tercera persona, creo que es periodista, tal vez no es esa su profesión. Esta persona da un preámbulo y es importante tenerlo. Él ha tenido muchas experiencias muy fuertes con personas que tienen consumo de sustancias y conoce perfectamente cuánto duran las sustancias, qué tipo de efecto tienen, cuáles son como la forma en la que se manifiestan de formas diversas en las personas. 2, eso hace que no se asuste. Y 3, tiene mucho contacto con trastornos mentales. Dice, lamentablemente por mi carrera he conocido una cantidad de casos y he tenido mucha cercanía, entonces los conozco, entiendo, y es algo a lo que estoy lamentablemente habituado. Te digo lamentablemente porque esto tiene que ver de la mano con el sufrimiento de alguien más. Y así lo dice el médico forense. Cuando llega a la iglesia bajan a un sótano. En este sótano se topa con un cuadro bastante extraño. El recinto en el que se va a efectuar el exorcismo, que ya había empezado y se detuvo para que estas personas llegaran, lo cual para él se le hacía muy extraño, era un área bastante amplia que tenía varios muebles ahí, bancas, sillas, diferente inmobiliario para que se sentaran las personas, pero había mucho espacio. Justo al centro del lugar, una mujer chaparrita acostada en el piso y se veía tan delgadita, pero tan delgadita que veías una persona con muy poca masa muscular. Cerca de esa mujer estaba la mamá de esa muchacha y después en alguna parte de ahí había un altar con el Santísimo. El Santísimo es la hostia consagrada de la Iglesia Católica, que es como la forma de entenderlo a nivel teológico, es Dios hecho pan. Entonces es como la parte más sagrada que puede haber ahí y estaba ahí presente. Entonces, él llega a este lugar, pero el médico forense no tiene experiencia en el exorcismo y menciona, hubo algo muy raro que noté. Los 3 que íbamos a observar el fenómeno. Los 3 nos sentamos como de una forma inmediata, sin pensarlo, en una misma banca, al fondo del lugar, con mucho miedo. Dice, y eso es extraño. No te puedo explicar por qué. No soy una persona sugestionable ni susceptible a estas cosas. Mi trabajo es enfrentarme a cosas de este tipo que parecen demonios y no lo son enfermedades. Y sí, tenía miedo. Y estábamos ahí. La muchacha que está tirada en el piso no reacciona, es como si estuviera inerte, hasta que el padre Fortea comienza el exorcismo. Cuando el padre Fortea comienza el exorcismo, de la niña menudita, chaparrita, chiquita, que tiene su cuerpo muy delgado, surge una voz como de un hombre de 40 años, pero un hombre molesto, enojado, una voz profunda, una voz que carraspea, y fue el primer indicio que me puse a revisar. Y la pregunta que me hice en mi cabeza, enfrentando el fenómeno ya desde una perspectiva científica, fue ¿cuánto tiempo le dura? Hacer esas voces le va a dañar la garganta. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Después de eso, el padre Fortea comienza a hablar en latín y ella comienza a hablarle en latín. Le responde, yo conozco un poco de latín, dice el médico forense. Un poco. La niña conoce muchísimo más que yo. Está hablando de una forma tan fluida que me hace sospechar que inclusive tal vez el padre Fortea y ella se pusieron de acuerdo. Y esto es un montaje. Y esto es algo que estoy como pensando y comienza a hacer estos cuestionamientos. La mente científica cuestiona todo lo pone en perspectiva. No puedes creer algo, necesitas evidencias y pruebas. Entonces, él comienza ya a tomar datos de esto. Ciertas palabras, empieza a entender que es una cuestión teologal lo que está dialogando con el padre Fortea.
O sea, relacionado algo con Dios, con los ángeles, con los demonios, algo de demonología, algo de teología. Pero para una niña de la edad que tenía esta muchacha, tenía una cantidad de información que inclusive dejaba pensando al padre Fortea. Y eso no es normal, eso no es habitual. Guardar esa cantidad de información en la cabeza cuando tienes esa edad y con esa musculatura, porque era demasiado delgado, lo que parecería casi desnutrición, no hace ningún sentido. Comienza a avanzar el proceso y llega un momento en el que esta chica se levanta del piso y el padre Fortea, haciendo el proceso de exorcismo, hace fuerza en la muchacha para que la muchacha comience a acostarse otra vez en el piso. Se acerca a la mamá y entre los dos le están jalando y lo que veo me deja atónito. La chica con un padre Fortea que fácilmente pesa alrededor de 70 a 90 kilos y una señora que pesa alrededor de 50 a 60 kilos, una muchacha que no pesa más de 40, los está moviendo sin ninguna dificultad. Hay un dato bien interesante de este médico forense. Este médico forense es un médico forense inquieto, No es un médico forense cualquiera, no es un ratón de biblioteca. No. Este tipo, dice, yo en ese tiempo practicaba las artes marciales como parte de mi día a día y me pudiera considerar en aquel momento como un experto en poder manejar de forma física a las personas. Sabía reducir a las personas sin causarles daño, llegar a hacer una llave, hacer ciertos movimientos y la persona la dejaba totalmente inmóvil y no le iba a causar ningún daño. Entonces ahí me activo porque veo que ni el padre ni la mujer pueden, me voy acercando a ella y le hago una llave directamente que sé que no la va a lastimar y con esto la voy a reducir. Y batallo con ella más que con una persona de mi tamaño y de mi peso. Yo en ese tiempo tenía 40 años y pesaba 80 kilos. Esta niña pesaba menos de la mitad que yo, estaba sumamente delgada y tenía 3 personas a la vez. Logramos reducirla, logramos bajarla al piso, la niña se acuesta y cuando estamos en el piso, yo estoy del lado del brazo en el que está su madre, del otro lado está el padre Fortea y ella levanta los brazos y nos levanta los 3. Como médico, eso no se puede. No hay forma en la que eso se puede explicar. Yo conozco cómo funcionan las sustancias. Yo entiendo perfectamente de cómo funciona nuestro cerebro cuando cambia y cómo funciona toda nuestra bioquímica. Eso no sucede. No sucede con esa musculatura ni de esa manera. Y en ese momento, ahora sí empiezo a tener miedo. Porque empiezo a caer en cuenta de cosas. Tal vez esto no es un montaje. Tal vez esto realmente está sucediendo. Y realmente estoy aquí enfrente de un demonio. Pasan unos segundos. Esta persona dice, estuve tan impactado por cómo nos levantó que no sé exactamente cuánto tiempo fue el que pasó, pero no fue un levantarnos y bajarnos. Nos levantó, nos sostuvo un tiempo y después nos bajó. Cuando nos baja, se queda reducida y en el piso se queda ella acostada. Y entonces esa alma científica que tengo me lleva a actuar. Ya no me puedo quedar aparte, a pesar que el padre Fortea me había dicho de manera directa que no interviniera en nada. Ya había entrado y ya no podía dejarlo. Así es que, vuelvo a decirte, el médico forense es un médico inquieto. Sabe español, italiano e inglés. Y comienza a hablarle en los 3 idiomas haciéndole diferentes preguntas al demonio. Dice, y te lo voy a contestar. Esa muchacha tenía demasiada información de cosas relacionadas a medicina forense. Y en el idioma que le preguntaba, era en el idioma que me contestaba. Si le hablaba en italiano me respondía perfectamente de forma fluida y me decía exactamente las respuestas de lo que le había preguntado. No hay forma. Esta chica no tenía esos conocimientos. Desde ahí, yo ya me quedo impactado. No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Ya no me hace sentido. Ya no tiene ningún sentido. Ya esto no puede estar sucediendo. Y entonces, voltea el demonio conmigo y me dice, sabes que conozco tus pecados, pero yo noto malicia en las palabras de esta niña. Noto que lo que quiere hacer con esta voz de hombre es hacerme sentir pequeño, hacer que tambalee. Y yo, instantáneamente, a nivel interno, brinco a mis convicciones, dejo de ser el médico que soy, y entonces en mis convicciones le digo, pero yo me acabo de confesar y me perdonaron. Y entonces nada más gruñe, voltea con el padre y empieza a tener una conversación con él. Y entonces comienzo a pensar, de la que me salvé, me volteo y me voy. Y es ahí cuando él empieza a reflexionar y dice, aquí es donde ya tenía miedo en serio. Físicamente nos podía hacer daño. Tenía una fuerza que era monumental, pero si realmente era un demonio, espiritualmente nos podía hacer daño. Yo no sabía dónde me había metido. ¡Ay, espérate! Antes de terminarte esa historia, pequeños datos que se me olvidaron comentarte. El primero, cuando termina el padre Fortea las oraciones de exorcismo, después de 6 horas, 6 horas que se mantuvo esta chica hablando con esa voz gutural, lo cual hizo que este médico forense dijera, esto no puede ser, ya debería estar afónica o disfónica mínimo, pero sigue hablando exactamente igual. Llega un momento
en el que sale de este trance, digamos, demoníaco, regresa la persona en sí. En ese exorcismo habían salido 2 demonios, el padre Fortea preguntó cuántos más había, dijeron somos una legión, y uno de ellos se presentó diciendo que era como uno de los grandes, pero no iba a decir su nombre, y que sabía que sí lo iban a terminar expulsando, pero que no le iba a decir cuándo. Bueno, después de 6 horas del exorcismo, todos estábamos cansados física, mental y emocionalmente, pero muy cansados, muy cansados, exhaustos. Y esta chica sale del trance, está fresca como una lechuga, no trae cansancio ni físico, ni mental, ni emocional. Aparte de eso, su voz es dulce, hermosa, no tiene ni disfonía ni ningún tipo de afectación en la garganta. Desde que vi eso, dije, esto tampoco se explica científicamente. Ella debería estar afectada emocional, físicamente también, aunque haya cambiado, debería estar agotada y ella está fresca. Y lo de la garganta, ni con medicamento logramos ese efecto. ¿Qué es lo que estaba ahí? Por primera vez me daba cuenta que sí, en efecto, esto no era un trastorno, era una posesión. Las historias que más me impactó de las que te traigo el día de hoy por algo. Yo estuve ahí. Me tocó vivir la primera parte de la historia. Esa es una historia que no voy a caer en detalles, la primera parte, porque ya la he contado, la conoces. Si tienes viendo este canal ya varios episodios, de hecho hace poco, todavía un episodio que no ha salido al aire, estuvimos grabando y conté esa anécdota. Anécdota que ya conocen. Cuando grabamos Ángeles Caídos 1, los gatitos ya no querían entrar en la habitación. Eso lo saben ya. Si tú es la primera vez que escuchas esto, hicimos una grabación, pasó algo en la grabación, la gente que veía ese video le pasaban cosas y yo me di cuenta que realmente pasó algo porque a mí me empezaron a suceder cosas posteriores a la grabación de ese lugar. Al punto en el que me pregunté si seguía o no con esta situación, este proyecto de Hablemos de lo que no existe. Y una de las cosas que me dieron a mí como la intranquilidad o la seguridad de que algo estaba ocurriendo es que mis gatos no querían entrar a una habitación donde se hizo esa grabación y para ellos ese era el campo de juegos. Hasta que un día yo siento que ya no está pasando nada y esos días se meten en la habitación. Bueno, resulta, no en Ángeles Caídos, sino que en algún episodio en el que yo estoy contando esta anécdota de lo que pasó después de la grabación de Ángeles Caídos y esta situación de los gatos, hay una persona que ya escuchó eso, ya había escuchado ese relato en algún otro momento, o tal vez estaba escuchando una repetición, pero me dice, Ice, yo ya había escuchado el relato de lo que había pasado con tus gatos, y estaba haciendo como que lo estaba volviendo a escuchar, estaba en mi casa, estaba solo, y mi casa es un lugar que vivimos en un lugar con una barda perimetral muy segura, nadie se mete en esa casa, no hay manera de entrar ahí. Y yo estoy sentado en la sala, yo estoy aquí, y logro ver a mi izquierda la puerta que da a la entrada de la casa. Es una puerta pesada de forja. Y tenemos unas cerraduras dobles, porque como la puerta es pesada, antes la teníamos con una y la vencía y la rompía muy rápido. La tenemos con doble cerradura y cuando abre hace un rechinido tremendo y cuando tú quitas y le pones las llaves, tienes que empujar con fuerzas, tienes que jalar con fuerzas. Tiene ahí una manijita por dentro que tienes que estirarla con fuerzas porque la puerta es pesadísima. Bueno, yo te estoy escuchando, estoy ahí sentado. Y de repente comienzas a contar lo de los gatos. Y dije, ya sé. Y hasta me adelanté y dije, sí, cuando los gatitos no querían entrar. Y donde dije eso, la puerta, que estaba cerrada con llave, se abre de golpe y golpea contra la pared. Yo me quedé así. Jamás he visto a alguien con la fuerza suficiente para poderle empujar y ver que esa cosa agarre mucho vuelo. Y ahora resulta que tuvimos algún tipo de invitado invisible que no le gustó mi comentario. Tenía mucho miedo que la cosa que lo empujó viniera a intentarme atacar a mí porque no me iba a poder defender. Y hay muchas cosas que a lo largo de estos casi 200 episodios pues nos hemos ido enterando y hemos ido conociendo. Hay algo que en lo personal para mí ha sido muy impactante. Yo se los he contado ya varias veces. Cuando narro tantas historias de terror, yo les puedo dar la idea, especialmente de unos meses a la fecha,
que soy una persona creyente de lo paranormal, pero de hueso colorado. Si escuchas el podcast desde el inicio, desde los primeros episodios, te vas a dar cuenta que no. Que soy más bien una persona que tiene un pie en las explicaciones, pero que poco a poco me he ido adentrando al conocer más y más experiencias de personas. Pero hubo un momento en el que para mí fue muy significativo. Y fue cuando conocí la experiencia de no un terapeuta, de un psiquiatra norteamericano, Richard Gallagher, que empezó a asistir a exorcismos y se transformó en la persona que daba el dictamen si lo que estaba ahí era un caso de algún tipo de trastorno o no. Él no puede dictaminar que es una posesión, pero él sí puede dictaminar que lo que tenga la persona sea un trastorno psicológico, y se toma muy en serio su trabajo, porque el primer acercamiento que él tiene a esto, un sacerdote se le acercó y lo invita para que él haga un estudio, y él le dice: padre, lamentablemente yo no soy creyente, yo no creo que sea el perfil de persona que usted necesita, porque yo no creo en nada de eso. Y el sacerdote le dijo: por eso vengo contigo, necesito una persona que no sea creyente y que no vaya a hacer que su perspectiva de creyente afecte en los resultados. Quiero que hagas un estudio en forma. Y me gusta que no creas en nada de estas cuestiones de posesiones. Y él le dice: bueno, padre, pues lamentablemente el resultado a mí me queda obvio que va a ser un trastorno. Desde ahorita le digo, tú haz el estudio, no te preocupes. ¿Con qué se topó Richard? Porque era un caso muy obvio. Una mujer está diciendo que la atacan durante la noche. Esta mujer es casada, está casada con un tipo desde hace varios años. La mujer amanece con moretones. Pues no hay que ser un genio, ¿verdad? Ella dice que le ataca un espíritu, no es su esposo. No hay que ser un genio. Richard Gallagher hace la matemática simple y dice: esto va a ser sencillo. 6 meses después de pasarla por todos los especialistas que la ha podido pasar, estudios médicos de todo tipo, psicólogos y psiquiatras, ella no tiene ningún trastorno. No se le puede detectar nada. No tiene nada que ver con violencia. Y hay un tema. Sí existe el fenómeno en el que una persona pueda manifestar moretones en el cuerpo, pero, y estas son palabras que vienen ahí en su libro, su libro Demonic Foes, Enemigos Demoníacos, que dice: sí, nada más que esto surge de un trauma, y esta mujer no tiene un trauma. Yo no encontré nada, absolutamente nada, que pudiera dictaminar que ella tiene un trastorno. Pues fui abierto y dije: no, yo no encuentro ningún trastorno. Y el padre me dice: te agradezco mucho, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿No te falta hacer más estudios? No, padre, no tiene ningún trastorno. Muy bien, dice: entonces es una posesión. Y Richard dice: no, pues me niego a creerlo. Entonces lo invita el padre y dice: ven a ver lo que va a pasar. El sacerdote, siendo un exorcista, empieza a hacer el exorcismo, y Richard empieza a ver cómo esta mujer, no estoy seguro si levita o se marcan moretones en ese momento, y empiezan a escucharse varias voces y ocurren 1001 cosas y ruidos y rugidos y bueno, algo horrible. Y Richard está así impactadísimo por esta situación. Terminando no sé si uno o varios exorcismos, la mujer queda liberada. Dejan de pasar esta situación. Y él empieza a decir: que acabo de presenciar. Y el sacerdote le dice: un demonio dentro de una mujer. Y él, su cabeza no puede creer esto. Por supuesto que no. A raíz de eso, para mí, es un momento muy importante en el que digo: entonces, sí hay personas metidos en el campo de la ciencia que pudiera ser que estén acreditando este tipo de fenómenos. Pudiera ser. Te cuento esto que ya he contado varias veces. Estoy consciente de eso. Pero te lo cuento porque el día de ayer me topé con otro psiquiatra norteamericano que dio un dato muy interesante acerca de este tema y te lo quiero compartir. No sé el nombre, no aparecía. Estaba simplemente en TikTok él hablando acerca de unos casos clínicos que había llevado el estudio y dice: hace tiempo comencé a estudiar el caso de personas que ya dadas con el trastorno de esquizofrenia o con el dictamen, pues ahorita no recuerdo cuál es la palabra técnica, pero ya las personas estaba determinado que tenían un diagnóstico, ya tenían el diagnóstico de tener esquizofrenia, pero tenían una particularidad. Dentro de la esquizofrenia, en los diferentes tipos de alucinaciones que puede existir, hay una que se llama alucinación auditiva, en la cual tú escuchas un sonido, pero que el sonido realmente no existe, nadie más lo va a escuchar. Alucinación auditiva, una alucinación de audio, de un sonido. Entonces, él dice: hay personas que escuchan voces y nunca me había dado la tarea de intentar hablar con esas voces y escucharlas, y me empiezo a dar cuenta que lo que las voces les están diciendo a varios de mis pacientes es lo mismo, cosas muy destructivas, cosas muy oscuras pero muy parecidas, y se me hizo extraño.
comencé a hacer pruebas con ellos. Comencé a decirles cosas que les dijeran a las voces. Y las voces actuaban diferente en cada persona. En unas se reían, en otras se molestaban. No eran patrones repetidos. Hasta que les puse a las personas a rezar salmos. Ateos, cristianos, personas de diferentes perfiles. Y las voces con todos actuaron exactamente igual. Empezaban a lamentarse, a gritar. Comenzaban a decir blasfemias. Empezaban a decir muchas cosas horribles. Los saturaban y les decían palabras de odio. Hacían exactamente lo mismo. Dice, al día de hoy creo que muchos de esos casos, lo que tienen la voz en su mente, y esto es con pinzas, lo que les voy a decir aquí no se puede generalizar a todas las personas. El protocolo es ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo y empezar a llevar procesos de salud. No, aquí ni la autodiagnóstico ni automedicación funciona. Pero, con pinzas lo que les voy a decir. Dice, en muchos de estos casos creo que pueden ser entidades oscuras, que son los que le están hablando a estas personas. Casi un año después de Richard Gallagher, parece que hay más psiquiatras que se están adentrando en este tema, y es un tema en el que estoy, digamos, con bastante interés. Y recuerdo mucho una, que a nivel personal fue una de las historias que más me impactó cuando recién iniciaba el podcast. Para la familia nocturna, que ya tiene mucho tiempo en el canal, para todos aquellos que están aquí prácticamente desde los inicios, van a recordar muy bien esta historia que les voy a decir. Si tú eres nuevo, difícilmente recordarás esta historia porque se contó apenas en los primeros episodios. Hay un amigo que él cuenta que vive en una casa en la que ocurren cosas. Él no ha vivido nada. Sus hermanos son los que tienen anécdotas. Sin embargo, sí creen lo paranormal, porque antes de esa casa ocurrió una historia que se la contó, digamos, su mejor amigo, creo que en el tiempo de la secundaria, primaria o secundaria. Resulta que este amigo iba a un colegio religioso. Este colegio religioso estaban al frente unos sacerdotes, no sé de cuál congregación religiosa, pero estos sacerdotes que estaban ahí, entre ellos había uno que no era muy social, que era alguien de hecho bastante retraído y se mantenía como al margen de las personas, y con el tiempo supieron los muchachos que era un exorcista. Les daba miedo a todos, un padre rígido, un padre con poca cercanía. También tiene que ver esto, ya él no era un jovenazo, era una persona ya entrada en muchos años, 70, 80 años más o menos, y tratando con niños, se veía que no era una persona como de lo más paciente. Sin embargo, era parte de la congregación y estaba ahí en esa escuela. Un día están todos en el comedor, había un comedor como común, están todos los muchachos comiendo, entra este sacerdote y cuando entra tiene un aire, tiene un aura que llama mucho la atención. No es un tipo que ande vestido de una forma estrafalaria, vuelvo a decir. Ya hay un ambiente ahí medio monástico, es un colegio religioso, ver personas con esta ropa negra, con el alzacuello, o sea, eso es algo que ya han visto muchas veces, no es algo que llame la atención, y este sacerdote en lo particular no llama la atención por su forma de ser, tiene un tipo de energía y aura, algo que lo recubre, algo que si él llega a entrar a una habitación y tú estás ahí, va a provocar que tú voltees a ver, aunque no haga ningún ruido, ningún sonido, algo tiene. Cuando él entra en este comedor donde están los muchachos, todos voltean como coreografiados a verlo. Él los empieza a ver, trae en sus manos lo que equivaldría probablemente a su vianda, su lonche, lo que va a comer. Camina hacia una mesa al fondo del comedor donde no hay nadie, se sienta solo, abre donde tiene guardados los alimentos, come y entonces deja la comida y dice en voz alta: escúchenme bien, no contesten el teléfono. Y todos están como sin entender. Y vuelve a decir: no importa qué pase, no contesten el teléfono. Y vuelve a tomar bocado. Y está comiendo sus alimentos. Para que te imagines, hay una puerta, él entra, hace como un tipo de L, llega al final del pasillo. Bueno, justo frente a él, pero al lado de la puerta, o sea, en la entrada, hay un teléfono que está ahí. Y probablemente es un teléfono que a veces llegan llamadas del exterior de algún padre de familia, pero también es un tipo de comunicador interno y por ahí se hablan los directivos, maestros, etcétera, si quieren mandar mensaje a alguien que esté en el comedor. Cuando él empieza a probar otra vez los bocados, en ese momento comienza a sonar el teléfono. Y entonces él sigue comiendo
y el teléfono no para de sonar y no para de sonar. Los muchachos están todos helados porque no saben qué está pasando. Y de repente uno, por alguna situación ajena, porque le acababan de advertir que no se levantara nadie, se pone de pie, corre hacia el teléfono, lo toma, se lo coloca en el oído y se queda helado. Y se le queda viendo al padre y empieza a temblar. Y le dice, padre, es para usted. Es para usted. Se para el padre, le dije, te dije que no contestaras. Va caminando, agarra el teléfono y no se lo pone para platicar. Hace un signo de la cruz, lo coloca y comienza a decir oraciones, tal vez de liberación, de protección, de exorcismo, no sé, pero comienza a hablar probablemente en latín, porque lo que dice, los muchachos no lo entienden y suena con un poder y suena de tal manera que todos están perplejos. El muchacho, que está temblando de miedo, se queda al lado del padre o va y se sienta, pero terminando el padre, cuando cuelga el teléfono, se acerca con él y empieza a hablar con él y se empieza a tranquilizar. El amigo de mi amigo estaba presente en ese comedor y él se acercó al muchacho y le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenías miedo? Era una llamada, ¿por qué te dio miedo? Dice, porque me habló mi tío y me dijo que le hablara al padre. ¿Y por qué te dio miedo? Es que mi tío falleció hace 2 semanas. Mi tío falleció hace 2 semanas y era su voz. Si escribes en internet psiquiatras y exorcismos, por ahí vas a encontrar un audio de algo que dice el psiquiatra de los exorcistas o el psiquiatra que ha asistido a exorcismos y habla acerca de Richard Gallagher. Pero si avanzas en el audio, te vas a topar con una anécdota muy extraña de otro grupo de psiquiatras. Y trata de un par de estudiantes de psiquiatría que están en alguna parte de Estados Unidos y tienen a una chica que se cree que tiene algún tipo de posesión demoníaca. Obviamente ellos no creen que sea una posesión demoníaca, tiene que ver con un problema mental. Y son ellos los que en el momento que les dicen que van a hacerlos a un lado de esta investigación y van a traer otras personas, no lo piensan 2 veces y ceden. Cuando ellos comentan por qué, es porque aunque racionalmente ellos tienen todas sus creencias simple y sencillamente sobre la psicología y sobre la psiquiatría, las cosas que han estado viviendo no tienen explicación o no alguna que ellos encuentren. El problema es que cuando están con esta chica y empieza a tener esos arranques y ese cambio de voces, ellos empiezan a hacer simplemente revisión, empiezan a checar qué fármacos le deben de dar, qué tipo de problema es el que puede tener y está bajo una observación constante. Lo extraño, lo horripilante, ocurre hasta que van rumbo a sus casas. Cuando llegan a los departamentos, lo primero que pasa es que las luces en los departamentos, como si estuvieran los dos sincronizados, comienzan a parpadear. Después de eso, todos los cuadros de fotografías que tengan en cualquier parte del departamento comienzan a vibrar y se caen. Y después de eso, lo peor, sin sentido alguno, comienzan a tener un agudo dolor de cabeza, tremendo. No se explican por qué. Comienzan a hacerse revisiones de qué puede estar pasando. El problema surge cuando los dos hablan. Cuando habla el uno con el otro y se dan cuenta que tienen los mismos síntomas en simultáneo. No saben qué es, no han determinado que tiene que ver con la posesión de esa mujer, pero en el momento en el que les pidieron cambiar de caso, en ningún momento chistaron. Me llevaste una historia. ¿Has escuchado del padre Gabriel Amort? Sí, claro. Ok. ¿A ti te gusta el tema paranormal, verdad? Sí. Me estoy dando cuenta. Muy Me bien. encantan las historias paranormales. Ya me di cuenta. Ahí te va. El padre Amort, a mí me gusta mucho los relatos que él hace o los libros que él escribió, porque se pueden dividir. Por un lado tienes toda esta parte en la que él tiene un marco de creencias muy específico, un dogma muy específico, en el que él te lo está hablando abiertamente y te dice que para él es lo correcto y es lo que las personas deben de hacer. Es como él vivió, es lo que él creía y él lo plasma. Por otra parte te cuenta las historias. Pero hay una tercera sección, que son en los que deja como que entrever que en sus experiencias ocurren cosas que no se explicaban en el dogma. Ok. Y que ya no entiende dónde... Exactamente, no sabe dónde ponerlas. Y lo abre. Ese es un tema que normalmente no lo abren los sacerdotes. No, aquí entra una cuestión en que las personas creen que este es un tema como muy de élites mundiales y ocultismo. No, creo que tiene que ver más bien con política y manejo de grupos grandes. Entonces no pueden hacer escándalos porque no saben en qué va a terminar. Es hacer una carambola, ¿no? El padre sí lo dejaba ver con sus retoques y no tan marcado, pero hay una historia. O sea, él deja ver que él trabajó con un medium
Ok. Y ese medium era su mano derecha. Y él decía que él constataba que ese medium tenía poderes y que dentro de los poderes que él tenía era que él podía ver a distancia situaciones y entidades. Él no tenía contacto con las personas. Tú le hacías una llamada y en el momento en el que te contestaba, ya sabía quién eras, ¿Y qué te dónde estaba estabas y pasando? qué te estaba pasando. Y no había información de por medio. Estamos hablando esto de los años 70. Entonces, teléfonos de estos de ruedita, no existen maneras de comunicación rápida. En este contexto hay una historia que tiene que ver con la que él intervino. Una persona viene y le dice al padre Amor, oye, compramos la casa, entendemos que antes fue la casa de un brujo, en esta casa en la que estamos viviendo están pasando un montón de cosas y estamos viviendo una pesadilla, ayúdanos. Y el padre Amor directamente les dice, no puedo, tengo la agenda llena. Entendamos que hay muchas personas que van a decir, ¿cómo puedes decir eso? Él vive en eso, o sea, es 24/7, está metido en ese mundo, entonces está con agenda llena de lo mismo. Claro, Y de le dice- atender a gente. De atender a gente con las mismas situaciones. Y le dicen, no puedo, pero te voy a decir una persona, por lo que me estás diciendo, creo que se puede solucionar así. Vamos a hablar con esta persona, márcale por teléfono, no le digas nada, él te va a hacer las preguntas, nada más dile que vas de mi parte. La historia es esta porque después se la narró la persona. Le habla al medium y el medium nada más contesta y le dice, ya sé que te manda el padre Amort. Ni siquiera le había dicho nada y le dice, dime nada más por favor tu nombre. Cuando le dice el nombre, le dice, muy bien. Estás viviendo en una casa de un brujo, estás con estas situaciones, tu casa más o menos está conformada así. Y él le dice, ¿cómo sabes? Dice, no te enfoques en eso, vamos a enfocarnos en la situación. Vamos a resolver la situación porque todo está provocado por un objeto que está dentro de esa casa. Necesito que tú lo saques, pero toda tu familia va a estar en peligro una vez que toques el objeto. Ok. Así es que necesito que saques primero toda tu familia y ese día te voy a ir dando las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Como son los 70s, no entiendo cómo se hizo la comunicación. Al día de hoy no capto porque no había celulares. Entonces yo no sé si le dio la ruta que iba a hacer y cómo, pero Las indicaciones. exactamente, porque eran indicaciones muy específicas. Vas a llegar a la casa y pueden pasar estas cosas. Cuando subas las escaleras puede ser que no pase nada, pero sí se apagan las luces, apresúrate porque ya te detectaron y ya saben a lo que vas. Entonces al final tuvo que hacer una ruta dentro de la casa a oscuras porque se apagaron las luces, se mete a un cuarto y detrás de un cuadro que ya tienen años viviendo ahí, pero el cuadro no le habían prestado atención que atrás tenía como una bóveda. Ok. Donde quitan la bóveda, adentro tiene un fetiche. Ese fetiche lo saca, lo lleva afuera y este cuate le dijo que era lo que tenían que hacer para limpiarlo. Truenan y se acabaron todas las situaciones en la casa. Entonces, creo yo también que los objetos conservan algo y que a veces no es el lugar. No, a veces el solo es el objeto. objeto. Y que a lo mejor ni lo que ves como por fuera del objeto. A lo mejor no es tanto lo que ves en el cuadro, sino pues quién lo hizo, con qué energía lo hicieron. No sé, o sea, porque esta historia que me contaron a mí me quedó muy... O sea, cómo supo que... O sea, no tuvo que hacer nada. Solo llegó y dijo, esto es lo que está mal. Les hazte esto y ya. Se van a acabar todos los problemas. Como que tal vez percibe la emanación de algún tipo de energía. Exacto, porque si dices, pues, o sea... Y a lo mejor si son charlatanes, pues te inventan cosas, ¿no? De que no, y hace esto y tengo que venir ciertos días a hacer... O sea, como que te van sacando provecho de la situación. Sí. Creo yo que justamente lo preciso, o sea, de estas situaciones, exactamente, es donde dices, oye, aquí sí pudiera haber algo. Vamos a suponer que sí existen entidades oscuras. Se cree que tienen diferentes formas de tener contacto contigo. Hay formas que son directamente tocándote físicamente, apareciéndose enfrente de ti. En otras ocasiones son más indirectos y tiene que ver con afectar tu entorno o que tú entres en el entorno de ellos, pero también se cree que en el sueño hay una puerta abierta y en ocasiones empiezan a interactuar contigo por medio del sueño y te das cuenta que son ellas porque la información que te dan es información oculta, es información que no tenían maneras y a veces no te hablan de ti, te hablan de los demás, pero la información que te da es contaminada y desde que empiezan a tener interacción contigo, algo en tu vida empieza a cambiar. Y existen ejemplos, hay una chica que soñaba que alguien se le aventaba encima y la golpeaban y el esposo, estando al lado de ella, ve cómo se le empiezan a marcar manos y moretones en el cuerpo mientras está soñando. Intenta levantarla y entonces algo invisible lo levanta a él y lo arroja de la cama. Ella no lo veía en el mundo real, ella lo veía en los sueños. Sin embargo, en el mundo real estaba ocurriendo algo, porque sí había interacción con algo y ese sí fue uno de los primeros casos de exorcismo de Richard Gallagher. Entonces hay como, te digo, son casos muy específicos, pero sí hay casos donde pareciera que este velo se rompe. Inclusive exorcismos, entonces. Posesiones, que es cuando la entidad comienza a afectar el cuerpo, esa es la posesión, y el ritual para expulsarla, el exorcismo.
Él en la historia que es de las más llamativas, que dice que fue el caso más impactante que él ha manejado, fue acerca de una chica de nombre Julia, que él la llamaba la reina satánica, pero fue un nombre que ella misma se dio. Ella pertenecía a un culto medio extraño en el cual había nombrado la reina y ella era novia del que era como que el rey de este culto. En el día que ellos se van a topar, es una situación muy extraña, porque ellos se topan una mañana. La noche previa a conocerse, comienzan a ocurrir cosas extrañas en el hogar de él. Richard Gallagher, este psiquiatra, no tiene ni idea que al día siguiente va a conocer a esta mujer. De hecho, nadie le ha avisado que va a tener esta cita. Pero él tiene unas mascotas, él tiene unos compañeros, unos gatitos, y empiezan a comportarse de manera muy rara. Empiezan a pelearse, a andar por toda la casa, y se le hace algo muy extraño. Les quita la tranquilidad y de hecho les afecta el sueño. Él y su esposa deciden separarlos en habitaciones y dejarlos allá, pero no lo veían como algo paranormal. Simplemente fue una situación bien atípica que los dejó muy incómodos. Al día siguiente en la mañana los despierta un timbrazo ahí en la casa, se asoma y es un sacerdote que él conoce con el que ya ha trabajado para cuestiones de exorcismos. Le dice: oye, te traigo a esta chica, necesito que hables con ella. Y entonces ella sonríe, se le queda viendo y le dice: ¿te gustó anoche la presentación con tus gatos? Entonces él se impacta y se molesta mucho y le dice: eso nunca lo vuelvas a hacer. Mentalmente dice: yo tuve un diálogo mental en el que dije: ¿en serio crees que ella haya tenido que ver con eso? Y al mismo tiempo hay un segundo diálogo que dice: ¿pero ella cómo se enteró? O sea, no hay manera en la que ella supiera que esto pasó anoche porque pasó a puerta cerrada. Conforme comienza estos diálogos con ella, dice él que le vuela la cabeza. Desde los primeros diálogos, ella le dice: hay un sacerdote que a mí me cae muy mal. Y te lo quiero decir desde ahorita. Dice: el que me trae contigo, yo le tengo una buena estima y yo sé que se preocupa por mí. Yo te veo a ti, te ves una persona inteligente. Dice: pero hay uno que me cae muy mal. Y es el padre J, que de hecho en los textos de él no les pone nombre por cuestiones de seguridad. Dice: el padre J, ahorita, está en una playa. Él está haciendo sus oraciones a ese Dios en el que él cree y trae puesto X ropa. Y entonces Richard, esta es una parte bien interesante. Cuando estás en el papel de psicólogo, tú puedes estar escuchando perfectamente a la otra persona y no lo vas a juzgar, pero empiezas a llevar tus apuntes mentales acerca de las cosas que se pueden comprobar y de las cuales no, de las conjeturas que se está haciendo, los puntos a los que está llegando. Y esto se vuelve impresionante. La dejó hablar. Y entonces, como dicen, el pez cae por su boca, ¿no? Una vez que terminó de decir todos los detalles acerca de esa persona, dice: bueno, ¿te parece si los comprobamos en este instante? Dijo: si es una bravucona, en este instante se va a saber. Le marca al padre y en efecto todo lo que está diciendo esta chica es verdad. Y entonces el padre le dice: estás con Julia, ¿verdad? Dice: ella es otra liga, ¿ya te diste cuenta? Y entonces dice: sí, es verdad. Y dice: es más de lo que crees. Sigue hablando con ella y te vas a dar cuenta. La labor del psicólogo, y esto se vuelve interesante, él separa totalmente la línea de lo espiritual. Él lo que está viendo es que dentro de todos los parámetros de trastornos que existen y digamos personalidades que se han catalogado hasta el momento, ella entra en alguno u otro cuadro y desde ahí se puede explicar todos los fenómenos que se están viviendo con ella, pero ya van dos que no. ¿Cómo sabe que una persona que está a cientos de kilómetros, ella tenga datos acerca de lo que está haciendo y cómo está vestido cuando ni siquiera existen celulares o trae algo de tecnología donde le puedan pasar esta información? ¿Y cómo supo lo de mis gatos? Sigue continuando las historias donde ella le cuenta que ella no tiene mucho afecto ni a los psiquiatras ni a los psicólogos porque la han llevado ella con idiotas que creen que está loca. Y él dice: yo afirmo en este instante que independientemente de las cosas de las que ella habla, ella no está loca, y es una persona sumamente lúcida e inteligente, y está aquí en el ahora, está presente en la realidad. Las cosas que pasan a su alrededor son cosas que son inexplicables, pero ella no está loca. Y entonces le dije: bueno, ¿qué ocurre con esos psicólogos? Dice: pues yo me encargué de que ya no me recibieran. ¿Qué? Los gatos. Y entonces él empieza a enterarse en los datos que ella puede afectar el comportamiento de animales. Le preguntó qué fue lo que hizo y dice: un gato blanco que él tiene fue y destrozó un sillón, el favorito de su esposa, y desde entonces su esposa le dijo que jamás volviera a recibir a esta horrible mujer, se refería a mí, y ya, no me quisieron recibir, por eso estoy ahora contigo. Entonces él va tomando estos datos y no deja de ser situaciones medias atípicas, medias extrañas, no son fáciles, de hecho no son explicables realmente, pero no hay nada tan fuerte, hasta que un día recibe la llamada del sacerdote y le dice: oye, ocurrió una situación ayer con Julia. ¿Qué pasó? Íbamos a iniciar el exorcismo con ella, pero de repente nos dijo que ella no quería que lo hiciéramos, que por favor
la regresáramos a su casa. Y si cometimos el error de hacerle caso, nos fuimos yo y el padre J, nos fuimos en el carro, ella iba en el asiento de atrás. Dice, y de repente ocurrió lo que siempre ocurre. Y dice, ¿qué es lo que siempre ocurre? Se empezó a hablar con voces de como si fuera un hombre y nos decía que Julia les pertenecía a ellos, que la dejáramos en paz, que ella había hecho un pacto con ellos, que la dejáramos, que ella les pertenecía, que no estuviéramos molestándolos y que nosotros éramos unos, ellos los llama fucking monkeys, y menciona el sacerdote. La mención de simios, de monkeys, de changos, es algo que ocurre mucho en los exorcismos. Entonces, cuando nos dijo eso, es como, nada más está vociferando. Dice, y ahí es donde empezó el espectáculo. Después de que dijo eso, solo se nos quedó viendo. Dice, y de repente íbamos en medio de la carretera y empezamos a ver unos cuerpos flotando, unos cuerpos oscuros que eran como humanoides y estaban todos parados a lo largo de la carretera. Dice, claro que nos asustamos. Nunca habíamos visto eso. Entonces volteo con el sacerdote que me acompaña, me hace una señal y cuando veo el tablero empieza a parpadear y se apaga. Y las luces del vehículo se apagan. Dicen, era en medio de la noche y todo estaba totalmente oscuro, ya no veíamos nada. Tuve que sacar el carro de la carretera, donde lo saqué, nos detuvimos, se empezó a mover, empezó a agitarse. Nos quedamos un rato ahí y cuando volteamos con Julia ella estaba sonriendo. Todo regresa a la normalidad, vamos y la dejamos en su casa. Ella no nos da gracias, dice, porque ya a este momento no sabemos cuándo está en este trance de posesión y cuando es normal, porque sí lo que ella tiene es otra situación. Richard se va enterando de la historia. Resulta que en este culto, esta chica un día realmente se ofreció su cuerpo, ofreció su alma, ofreció todo por poderes. Y resulta que los poderes que obtuvo fueron poder saber cosas ocultas de las personas, levitar a conciencia y poder ver lo que están haciendo otras personas en otro lugar. Pero ella quiere que se haga este tipo de exorcismo porque aunque cree en eso, que tiene muchos años creyendo, dice que la han estado atormentando y que el día que le dieron los poderes se cobró la factura y empezaron estas cuestiones de posesión que la hacen sufrir mucho. Entonces Richard le pregunta que quién la metió ahí y ya le cuenta la historia que se enamoró de una persona. Esta persona resulta que es el que está al frente del culto, etc. Pero que él fue el que la llevó a hacer este tipo de ritual, ofreciendo al niño que llevaba en su vientre. Cuando hicieron ese ritual, vino esta situación. Julia instantáneamente se dio cuenta del sufrimiento que estaba empezando y que no iba a terminar bien. Fue cuando buscó a los sacerdotes, pero él dice, hay algo extraño en ella, porque por un lado yo sí noto que ella nos ha tomado cierto cariño, pero pareciera como si fuera una espía, pareciera como si estuviera tomando datos de nosotros. Y de hecho hay unos documentos que al final los voy a contar donde sí los estaban espiando. Sí había personas que los empezó a indagar y empezó a sacar los domicilios de ellos, las familias y las personas con las que estaban involucrados. Con esto les quiero decir que estaban metidos con una persona que sí era como un big deal, ¿no? Una persona que no era cualquiera. La situación final que se supo de Julia fue el último exorcismo. Un día el padre le habló y le dijo, quiero decirte que lamentablemente no creo que volvamos a ver a esta chica porque no va a seguir con los exorcismos. Ayer nos pasó algo muy extraño. ¿Qué fue? No habíamos vivido una sesión así de exorcismo nunca. Lo que ocurrió fue esto. Éramos 8 personas. Sabíamos que ya teníamos que traer más personas para que nos apoyaran. Éramos 3 exorcistas, 2 monjas y 3 personas muy fuertes que se iban a encargar de ella en caso que se necesitara contenerla. Cuando iniciamos, ella empezó a vociferar, voces de hombre, nos empezó a maldecir, cosas que pues ya de cierta manera sabes que ocurre. Pero después vino lo extraño. Comenzó a hablar en latín, un latín muy fluido. Y después, durante 30 minutos, se despegó de la silla y comenzó a levitar. Y empezó a levantarse de la silla flotando. Tuvieron que ir los 3 hombres a detenerla y dice, y ni con todas sus fuerzas impedían que siguiera subiéndose. De hecho, si no fue porque prácticamente todos la estábamos jalando, ella hubiera topado con el techo. No sabíamos si lo que tiene adentro quería que se escapara o solo quería asustarnos. Pero después de eso, cuando ya bajó, comenzaron a escucharse ruidos en la habitación. Bestias, gruñidos, caminados de cosas que no estaban ahí. Dice, al punto en el que cuando empezábamos a rezar, y estábamos haciendo la oración del exorcismo, los gruñidos nos interrumpían. Y si realmente era algo aterrador, era como estar en medio de una selva en la que estabas frente a una bestia que quería devorarnos. Y después de eso, vino otra situación en la que no nos esperábamos. El cuarto comenzó a ponerse frío, helado. Y cuando llegó un punto en el que se sintió un frío extremo, se empezó a calentar.
Dice, como si estuviéramos en un cuarto de calderas al máximo y ya era un punto tan sofocante que ya no sabíamos qué hacer, y entonces todo llegó a una tranquilidad. Después de eso, Julia despertó, no se acordaba de nada y nos dijo, no, yo creo que ya no voy a regresar. Richard recibió una llamada de ella y ella le confesó que ya no iba a regresar porque esta entidad con la que había hecho el trato y que traía adentro, cuando ya no estaba en presencia de los sacerdotes y de este psiquiatra, le decía, te voy a castigar por lo que estás haciendo. Y que dice, le hacía tener un sufrimiento que era tan extremo y tan aterrador que ya estaba siendo como imposible de poder sacar adelante. Entonces ella le dijo, agradezco mucho las intenciones de todos, pero ya no puedo continuar con esto. Tengo miedo, estoy aterrada de lo que me pueden hacer los chicos del culto y siento que me quemo viva. Y esa fue la historia con la que Richard Gallagher dice, fue el caso más fuerte, espero que el día de hoy, de hecho cuenta esta historia, le pidió permiso a Julia en su momento, ella le dijo que sí la podía hacer pública, pero dice, cuento esta historia esperando que ya el día de hoy esté viva y que sepa que todavía estamos esperando poderla ayudar. ¿Y si no pudieron? Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.